Muy bien, en esta hora quiero compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Juan, y quiero decirte que hay buenas noticias para las familias que buscan a Jesús. Hay buenas noticias para las personas que buscan a Jesús. Y quiero compartirte en Juan 4:46 una historia acerca de un padre que busca un milagro. Yo no sé cuántos están conectados que tienen una necesidad específica. Y esta historia tiene algo particular que quiero compartírtela y quiero que juntos podamos leerla en Juan 4:46. Dice la Biblia que vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vemos a un padre con una gran necesidad. Su hijo estaba enfermo. Dice la Biblia, versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, la enfermedad estaba avanzada porque seguramente este padre que ve a su hijo lo ve en un estado grave porque le dice a Jesús que está a punto de morir. Significa que se lo veía en un estado grave. Ahora escuche esto, el oficial, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no vas a creer. Y dice versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Qué importante es encontrarse con Jesús. Qué importante es tener un encuentro con Jesús. Este hombre va con una necesidad a Jesús. Su hijo está a punto de morir y le dice, Jesús, yo necesito que sane a mi hijo. Y Jesús le dice, tu hijo está vivo. Porque todo aquello que creía que estaba perdido, cuando uno se lo lleva a Jesús, la respuesta de Jesús es que hay vida. Donde todo estaba perdido, hay vida. Donde todo estaba muerto, hay vida. Donde todo parecía destruido, Dios puede entrar en acción y puede revertir cualquier sea el problema. Ahora escuche esto, escuche. Dice que Jesús le dice que no está vivo, que Dios va a hacer algo. Escuche, Jesús le dijo, ve, tu hijo está vivo. Y el hombre, escuche esto porque quiero que nos detengamos acá. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este padre creyó a lo que Jesús le estaba diciendo. Creyó a la palabra. Creyó a la palabra. Y dice versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Escuche, porque esto va a ser de total bendición para tu vida, va a ser de bendición para tu casa. Yo sé que va a suceder algo en tu hogar, va a suceder algo en tu espíritu cuando recibas esta palabra. Porque igual que este hombre, hay muchas familias que necesitan que algo cambie, que algo suceda en los hogares. Hay muchos de los que estamos recibiendo esta palabra que le están diciendo, Dios, yo necesito que algo suceda en mi casa. Yo necesito que algo suceda en mis hijos. Yo necesito que algo suceda en mi esposo, en mi esposa. Yo necesito que algo suceda en mi economía. Y esta palabra es para tu vida. Esta palabra es para tu
tu familia, porque sé que Dios algo ya ha comenzado a hacer. Y escuche, porque lo primero que puedo entender en esta palabra es que Jesús vuelve a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Es el primer milagro que la Biblia representa acerca de Jesús. El primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y dice que Jesús volvió al mismo lugar donde había hecho ese milagro. ¿Y sabe lo que yo creo? Que Dios sigue haciendo milagro. Es más, quizás muchos de los que están conectados o están viendo este video están diciendo: yo creo que no hay una segunda oportunidad para mi vida. Yo creo que ya Dios no va a hacer algo más en mi vida. Yo creo que pasó el tren. Quizás no hay más oportunidades. Yo viví un tiempo en Dios, pero yo no lo puedo volver a sentir. Pero quiero decirte que así como Jesús volvió a ese lugar donde había convertido el agua en vino, así nuevamente va a volver a hacer milagros en tu casa. Así nuevamente va a volver a tocar tu familia. No todo está perdido. Hay un Dios que va a volver a hacer un milagro como ya lo hizo. Quizás está diciendo: no lo creo, pero quiero decirte que esta palabra se cumplirá en tu vida. Donde Jesús una vez hizo un milagro, lo volverá a hacer, lo volverá a hacer y lo volverá a hacer. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra en sus hogares? Yo creo que Dios en este tiempo va a volver a entrar en muchas familias. Sé que Dios va a volver a entrar en muchos hogares. ¿Por qué? Porque Él quiere restaurar. Así como lo restauró hace muchos años atrás, lo va a volver a hacer en este tiempo. Porque así lo dice la palabra. Jesús volvió a donde convirtió el agua en vino. Su primer milagro. Ahora Dios está, a través de Jesús está sanando a un muchacho que tenía una fiebre que lo estaba llevando a morir. Y dice la Biblia que un padre fue a los pies de Jesús, le rogó y Jesús le dijo: tu hijo vive. Y quiero decirte en esta hora que Jesús está obrando en tu vida y en tu casa, como lo hizo con este padre. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu casa. Hay veces que decimos: ya Dios se ha olvidado. Siento que Dios se olvidó de mi vida. Siento que Dios se olvidó de mi problema. Siento que Dios ya no me responde. He estado orando tanto tiempo. He visto a Dios en muchas ocasiones, pero ya Dios no está orando con esto que le estoy pidiendo. Pero quiero que abras tu corazón y recibas esta palabra. Dios va a volver a hacer lo que hizo en mucho tiempo. Dios volverá a sanar. Dios volverá a transformar. Dios volverá a tocar a tus hijos y tus hijos no se van a apartar. Tu casa nunca más será igual, porque así como lo hizo un día, lo volverá a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que recibas esta palabra en tu casa. Y dice la Biblia, escuche esto, versículo 49. En un momento, esto es importante para que Jesús pueda trabajar en nuestra vida y en nuestra familia. Este hombre era un oficial, era un hombre importante. Y dice que cuando se encontró con Jesús, este hombre le dice Señor a Jesús. Este era un hombre que tenía empleados, tenía servidores, tenía gente que le llamaba Señor, pero él también tenía una jerarquía sobre su vida. Pero cuando se encuentra con Jesús, instantáneamente este hombre con jerarquía y con poder le dice Señor a Jesús. Le dice Señor a Jesús. Este hombre dejó de lado su autoridad, dejó de lado quién era su autoridad y reconoció a Jesús como su nuevo Señor. Por eso en este tiempo tenemos que dejar a Jesús en nuestra vida como la mayor autoridad. Tenemos que dejar de lado todo aquello que nos impide llegar a Jesús. Hay cosas que tenemos que dejar de lado para que Jesús se transforme en el Señor de nuestra vida.
Tenemos que darle la autoridad por completo a Jesús para que Él pueda hacer el milagro en nuestra vida. Porque en muchas ocasiones tenemos muchos señores que nos impiden llegar a Jesús. Por eso lo primero que hizo este hombre fue llamarlo Señor a Jesús. Que para este oficial, cuentan los historiadores, que el señor de este oficial del ejército era nada más y nada menos que Herodes. Ahora, a él no le interesó quién era su superior. A él lo que le interesó era tener un encuentro con Jesús. Y la autoridad que él tenía se olvidó. Porque muchas veces el orgullo, el altivez, la incredulidad no nos dejan llegar a Jesús. Ahora, esta palabra nos enseña que Jesús tiene que ser el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra casa, el Señor de nuestra familia, de nuestra economía, el Señor de todo lo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que Él pueda trabajar en nosotros. Dice la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 3, escuche esto. Dice, y se burlaban y decían, es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, y comienzan a enumerar de quién era hermano. Y dice, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer en él. Esto le sucede a Jesús cuando vuelve al lugar donde él había nacido. La gente donde él había nacido, sus vecinos, sus amigos, la gente, el lugar donde él recorría a diario. Cuando él vuelve, yo creo que Jesús quería hacer milagros en sus vecinos, en sus amigos, donde él había nacido, donde se había desarrollado. Ahora, esa gente dice que se burlaba y decía, es un simple carpintero este Jesús. Yo no creo, y dice la Biblia, y que no creían en él, se negaron a creer en él. Y ahora escuche, versículo 5 dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Esta gente no le dio la autoridad a Jesús, sino que se la negó. No creían que Jesús pudiera sanar, que Jesús pudiera restaurar, que Jesús pudiera hacer algo. ¿Por qué? Porque veían a Jesús como un simple carpintero, veían a Jesús como un hombre más, veían a Jesús como alguien que había nacido en ese lugar. Ahora la pregunta es, ¿cómo ves a Jesús? ¿Lo ves como un Señor o lo ves como un simple carpintero? Porque muchas veces vemos a Jesús que puede ser alguien que nos puede sacar de un momento solamente. Ahora escuche, este hombre que tenía a su hijo enfermo se olvidó de quién era su autoridad, se olvidó de quién era él para decirle a Jesús Señor. Para este hombre Jesús no era un simple carpintero. Para este hombre no era simplemente un hombre que hacía milagros. No era simplemente alguien que podía restaurar. Para este hombre Jesús era el Señor. Y en este tiempo tenemos que tener a Jesús como nuestro Señor. ¿Para qué? Porque nuestro Señor trabaja a su manera y no a nuestra manera. Y Dios quiere manifestarse como el Dios que transforma, como el Dios que tiene el poder para sanar a nuestros hijos, para sanar nuestra familia. Ahora, en nuestra decisión, Dios tiene que transformarse como Señor, porque cuando Él es el Señor de nuestra casa, Él es quien dirige nuestros pasos, Él es quien quiere hacer las cosas a su manera y no a nuestra manera. Por eso este hombre le dijo a Jesús, Señor. Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad, por no honrar a Jesús
como Señor. Y hay cosas que no suceden en la vida porque no reconocemos a Jesús como Señor. Podemos ver a un Jesús que puede hacer cosas, pero no como nuestro Señor. En una oportunidad hubo 10 leprosos que fueron sanos también, pero que uno solo volvió a agradecerle y decirle, Señor. Porque hay veces que vemos a Jesús como alguien momentáneo, circunstancial en nuestra vida diaria, que puede solucionar algo en el momento. Pero Jesús quiere ser el Señor de nuestra vida, no solamente en un momento, no solamente en una circunstancia o en algo temporal. Él lo quiere hacer eternamente. Él quiere dirigir nuestros pasos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios siempre son mucho mejor que nosotros. Dice su palabra que sus pensamientos y sus caminos son más altos de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso este hombre, oficial, esposo y padre, cuando lo encontró a Jesús, le dijo Señor. Por eso Jesús tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y si estás viendo este video, esta palabra, esta prédica, te animo a que puedas decirle ahí en tu lugar, desde este día, Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi familia. Tú eres el Señor de mi economía. Tú eres el Señor de mis emociones y de mis sentimientos. Tú eres el Señor en mi noviazgo. Tú eres el Señor en mi matrimonio. Tú eres el Señor en la vida de mis hijos. Tú eres el Señor. Y escuche esto. Dice el versículo 49 que este hombre le pidió a Jesús que descendiera antes que su hijo muriera. Este hombre, este oficial, vio una oportunidad en medio de la crisis. Este hombre no se quedó con que su hijo muriera. Buscó a Jesús porque en medio de la crisis él vio la oportunidad de que Jesús podría ser la solución para el milagro que él estaba esperando. Yo no sé por qué crisis estés pasando vos, pero quiero decirte que tenemos y tienes la oportunidad de acercarte a Jesús, porque Jesús puede traer la solución a la crisis que estés viviendo, al problema que estés viviendo, a las consecuencias, lo que estés viviendo. Jesús puede ser la solución para lo que hoy estás pasando. Espero que le puedas decir, Señor, yo te necesito en mi vida. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús ante la necesidad de un padre? Jesús le dijo, ve, tu hijo está vivo. Este hombre salió y dice que cuando se encontró con Jesús, le rogó. Comenzó a rogarle por su hijo que estaba enfermo y que estaba a punto de morir. ¿Y sabe lo que consiguió este hombre? Que Jesús soltara la palabra sobre la vida de su hijo. Y Jesús le dice, ve, tu hijo está vivo. Tu hijo vive. Entonces este hombre, cuando le pidió el milagro, lo recibió porque Jesús soltó la palabra. En vez de Jesús ir al lugar donde estaba el muchacho, Jesús suelta la palabra. Porque escuche esto, hay una palabra que todo lo puede cambiar. Jesús soltó la palabra, tu hijo vive, tu hijo vive. Fue lo suficiente para que el milagro a mucha distancia, es más, dice que este hombre había recorrido unos 32 kilómetros de distancia para llegar a donde Jesús estaba.
Dice 32 kilómetros para llegar a donde Jesús estaba. Y Jesús no fue hasta donde el hijo estaba enfermo, sino que a 32 kilómetros de distancia Jesús soltó la palabra. Y dice que ese muchacho que estaba a punto de morir por una fiebre, instantáneamente en el momento que Jesús soltó la palabra, dice que comenzó a ser sano. Soltó la palabra, porque hay una palabra que es soltada y esa palabra todo lo puede cambiar. No importa la distancia, lo que sí importa que la palabra sea lanzada, que la palabra sea lanzada. No sé dónde está, pero Dios está trabajando. No sé a cuánta distancia, en qué lugar esté viviendo, pero hay una palabra que todo lo puede cambiar y yo creo a esa palabra, que Dios donde estés en este momento está trabajando a tu favor. Hay un milagro en tu cama, en el hospital, en la clínica, en cualquier lugar, en una cárcel donde estés viendo esto. Hay una palabra que todo lo puede cambiar y es la palabra de Dios que transforma vidas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Por eso hay una palabra que todo lo cambia. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Donde había muerte, ahora hay vida. Donde había escasez, ahora hay provisión. Donde hay enfermedad, ahora hay sanidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. El hombre, mire lo que dice el versículo 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Ahora escuche, porque hay un detalle importante. La palabra puede estar, pero yo estoy creyendo a la palabra. Este hombre recibe la palabra: ve, tu hijo está vivo. Ahora me gusta este detalle de la palabra, porque dice que el hombre creyó a la palabra. Porque hay palabras que no, hay cosas en la vida que no suceden porque yo no creo a la palabra. Por eso en este tiempo nuestra fe tiene que aumentar, nuestra fe tiene que ser dimensionada. ¿Por qué? Porque tengo que creer a la palabra. Si Jesús dijo que tu hijo va a vivir, yo le creo a la palabra. Mis hijos van a vivir, no van a morir en las drogas, no van a morir en el alcohol, no van a morir en una cárcel. Mis hijos van a vivir y van a contar de testimonio cómo Dios los sanó, cómo Dios los restauró. Si Dios te dijo que tu matrimonio no se va a divorciar, que no se va a separar, tú tienes que creer a esa palabra, que Dios va a restaurar tu matrimonio, que Dios va a tocar el corazón de tu esposo, de tu esposa, que Dios va a bendecir tu empresa, tu negocio, que Dios va a bendecir tus manos para generar, porque tú no le estás creyendo a un hombre, tú no le estás creyendo a cualquier cosa, tú le estás creyendo a una palabra, y aquel que le crea la palabra, eso sucede. Yo espero que estés recibiendo esta palabra como la recibió este hombre, porque todo aquel que recibe y le cree la palabra, este es un tiempo de creerle a la palabra, de creer que Dios lo puede hacer, de creer que Dios lo puede transformar, de creer que Dios lo puede sanar, porque hay veces que uno recibe la palabra y está enfermo y cuando vuelve a su casa uno dice: yo no sé si Dios lo va a sanar. Yo no sé si Dios me va a bendecir. Yo no sé si Dios me va a prosperar. Porque siempre la duda te va a visitar para que la fe sea evacuada. Siempre la duda te va a visitar antes de que el milagro suceda. Siempre la duda te va a visitar para que tu fe mengüe y que la duda pueda crecer. ¿Para qué? Para que la palabra no se cumpla. Por eso me gusta este detalle. Y el hombre creyó a la palabra. Y el hombre creyó a la palabra. Tienes que creerle a la palabra, porque la palabra es la que va a traer sanidad. La palabra es la que va a traer la transformación. Por eso hay una lucha constante entre la palabra y la duda. El infierno muchas veces se levanta para que la palabra soltada caduque y no sea real en tu vida y en tu casa. Jesús le dice a este hombre: tu hijo vive. Yo me imagino que si nosotros estuviéramos en esa situación, viajar 32 kilómetros de distancia para ir a ver
a alguien que puede hacer algo por mi hijo. Tuvo que dejar su trabajo, su empleo. Tuvo que dejar a las autoridades. Quizás el mismo ejército le dijo que no podía viajar, pero él viajó igual. No lo sé. Quizás fue en contra de muchas cosas. Pero este hombre no le importó transitar 32 kilómetros para encontrarse con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, comenzó a rogarle. Comenzó a rogarle. Hay veces que venimos a la iglesia o estamos conectados y nos da lo mismo. No, a este hombre no le dio lo mismo. Este hombre, cuando se encontró con Jesús, comenzó a rogarle: Jesús, mi hijo, Señor, mi hijo está a punto de morir, te necesito. Te necesito. Y Jesús soltó la palabra. Si nos tocaría vivir esta circunstancia, 32 kilómetros viajando, sin celular, sin nada, no sabiendo qué está sucediendo en la casa. Quizás él podía haber viajado y su hijo morir. Imagínese cualquiera de nosotros viajando, diciendo: yo voy a llegar, y que cuando estemos por llegar te manden un WhatsApp: nuestro hijo está empeorando, nuestro hijo está empeorando, ya no lo vemos, está cada vez más mal. Y Jesús dice: tu hijo está vivo. ¿Será verdad? ¿Será verdad que mi hijo vive? Si los médicos, los doctores me están diciendo que el pronóstico está empeorando, y Jesús está diciendo que Él vive, porque Jesús siempre va en contra de los pronósticos. El mundo te puede decir que se está perdiendo. Los doctores te pueden estar diciendo que está empeorando. La crisis económica te puede estar diciendo que todo el mundo está siendo desempleado, que no te va a alcanzar. Pero la palabra de Dios está diciendo que en medio de la crisis vas a prosperar, que en medio de la enfermedad vas a ser sano, que en medio de los problemas familiares te voy a restaurar, porque en medio de los pronósticos incorrectos Dios trabaja a tu favor. Pero tiene que haber un hombre, tiene que haber una mujer, tiene que haber un joven que le diga: yo le creo a la palabra. En medio de la crisis, en medio de los problemas, hay alguien que levanta su mano al cielo y le dice: yo creo que en medio de todos los problemas, yo creo. En medio de la enfermedad, yo creo. En medio de las deudas, yo creo que Dios me va a sacar de esta, me va a restaurar, me va a sanar. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay un Jesús que le está diciendo a la humanidad que en medio de todo este problema vas a vivir. Dios le dice, Jesús le dice a este hombre: tu hijo vive, tu hijo vive. En la vida de este oficial, la fe se activó. Primero, creyó lo suficiente para pedirle ayuda a Jesús. ¿Cuánto necesitamos pedirle ayuda a Jesús? Hoy es el día oportuno para pedirle ayuda a Jesús. Segundo, creyó en la seguridad de las palabras de Jesús, que su hijo sanaría, y él actuó. La palabra está, ahora te toca actuar en fe. Y tercero, él y toda su casa, dice la Biblia, creyeron por causa del milagro. Él y toda su casa creyeron en Jesús por causa del milagro, porque el hombre experimentó a Dios cuando él le obedeció. Dice que Jesús soltó la palabra y él creyó y fue a donde estaba su hijo. Y que cuando él llega al lugar, lo recibieron sus servidores.
Y él le pregunta, ¿cuándo fue sano? Ayer a las 7. Y ayer a las 7, ¿sabe lo que había sucedido? Él había tenido un encuentro con Jesús. Él había tenido un encuentro con Jesús. Fue la hora fue la hora y el momento donde Jesús pronunció la palabra: tu hijo vive, que fue en ese mismo momento donde su hijo estaba recibiendo el milagro. Y él se dio cuenta que había poder en la palabra. Y dice que él entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Escuche esto, este hombre determinó el rumbo de su casa. Su casa no creía en Jesús, pero por causa de él, toda su casa comenzó a creer en Jesús. En otras palabras, el rumbo, la dirección de su casa comenzó con él creyendo en esta hora. Y creyó él con toda su casa. Cuando tú te determinas algo para tus hijos, puedes que el mismo infierno se te levante, pero todo va a terminar siendo como Jesús lo dijo por su palabra. Familias de principio determinan el rumbo de su casa. Tu hijo vive. Fue lo suficiente para este hombre volver a su casa creyendo en una palabra. Y en esta hora, en este miércoles, quiero animarte y recordarte una vez más que así como Jesús visitó por segunda vez el lugar donde él había hecho el primer milagro, Jesús va a volver. Si un día toda tu casa sirvió a Dios, si un día toda tu familia venía a la iglesia y hoy ya no lo hay, no lo vienen o no lo hacen, quiero decirte que tu casa vive, que tu ministerio vive, que tu servicio vive, que tu matrimonio vive, que tu economía vive. Vamos, créele a la palabra de Dios, créele a la palabra de Dios. La duda te va a visitar, créele a la palabra de Dios. El infierno se te va a levantar, créele a la palabra de Dios. Créele a lo que Dios está diciendo. Lo que Dios dice no lo puede revertir absolutamente nadie. Hay puertas que se cerraron, pero hay puertas que se van a abrir, porque son las puertas que Dios tiene preparadas para este tiempo. Tu familia no se va a perder, tus hijos no se van a perder, tu economía no se va a perder. La palabra de Dios está activa. Hay hombres y familias que están creyendo en este momento, y lo creo en el nombre de Jesús, que se están levantando y le están diciendo: Señor, yo creo a tu palabra, creo a tu palabra, creo a tu palabra. Por eso en esta hora, renuncia a la duda, renuncia al temor, renuncia al miedo. Renuncia a todo aquello que te quiera hacer perder de vista el milagro. Ahí en tu lugar, levanta tus manitos como este oficial. Decirle: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Señor que va a hacer milagros. Tú eres el Señor que va a sanar mi familia. Tú eres el Señor que va a restaurar mi matrimonio. Tú eres el Señor de todo lo que tengo. Yo lo creo. Yo lo creo. Y así como lo creo, lo voy a ver en el nombre de Jesús.